aquí. Escuela, un gran honor, un gran orgullo y una gran alegría poder presentarles a Larry. Creo que la mayoría lo conocen porque han sido alumnos de él y conocen de la pasión que tiene por la enseñanza. Así que estamos muy agradecidos que vengas a darnos una de tus clases magistrales. Así que lo dejo en manos de Larry. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Les cuento que soy un pésimo conferencista, porque yo enseño. Yo, la verdad, no sé otra cosa que dar clase. Así que si me pongo pesado, me avisan y sorteamos. Pero me brota eso de dar clase. Desde hace unos años, el curso de piloto de yates es un centro de extensión universitario. Ustedes saben que la Prefectura Naval tiene un instituto universitario y dentro de las funciones del instituto universitario tenemos que hacer lo que se llama extensión académica. Entonces, estas charlas que salimos a dar a los clubes náuticos forman parte de eso, de la extensión universitaria. Así que gracias porque nos dan el espacio para hacer lo que tenemos que hacer. Y la idea de hoy es hablar un poco sobre cartografía, desde ya que no vamos a hablar del portulano que se usaba en el año 1500, pero sí la idea es que de acá se lleven una idea de que la carta es una evolución, que si hoy abrimos una carta, un pedacito del portulano sobrevivió. Pasá por acá. Un pedacito del portulano sobrevive en las cartas vectoriales, en las zonas computadas. Así que no es que dejaron de existir. Porque la carta es una evolución. Y la idea es que de a poquito lleguemos a la carta electrónica. Pero antes, como buen profe que soy, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es la función del navegador arriba del barco? ¿Qué función cumple esa persona que tiene que llevar la navegación del buque? Y no el timonel. El timonel es el conductor, el manejador del barco. Digo, el navegador del barco. ¿Qué función cumple? Sí, poder enfocarse en todo momento. Claro. Poder en todo momento saber o situar o posicionar al barco en todo momento, pero lo más importante es saber si ese lugar es seguro. Porque de nada me sirve saber la posición del barco si ese lugar es peligroso para mi barco. Y la única manera que tiene el navegador de saber si su barco está en un lugar seguro o no es interpretando la carta. Esto que ahora es un juguete electrónico que maneja una computadora, en realidad es la herramienta básica que todo el mundo está dejando de lado. Total, es un dibujito es un barquito que se mueve arriba de una carta. Pero interpretar esa carta es la función del navegador. Cuando yo estoy con alguien que maneja, el encargado de eso es el que está conduciendo el auto. Y si yo veo que el tipo se manda, no sé, a 100 en frente a un colegio donde tiene que ir a 20, cuando pasa por un kiosco le digo, para que me compre unos cigarrillos, yo no fumo, y me bajo. Pero del barco no puedo hacer eso. Yo no me puedo bajar del barco y venirme caminando. Cuando yo me doy cuenta que el que está a cargo de la navegación es un nabo, estoy en el horno. ¿Por qué? Porque todos los que están a bordo están en un estado que se llama estado de indefensión. Por eso tenemos una ley, aparte de los navegantes, que es la ley de la navegación. Es decir, a nosotros nos juzga otra ley cuando hacemos macanas en el agua. Y por más que te digan,
que el artículo 316 está destinado al capitán. El que está a cargo de la embarcación cumple la función de capitán. Así que desde saber si tu barco es idóneo hasta saber si estás en un lugar seguro o inseguro es responsabilidad del capitán. Y por lo tanto, del timonel, patrón, piloto, ponerle el título conductor náutico. Pero esa función es indelegable. Y ningún otro que no tenga habilitación está en capacidad de poder hacer lo que vos estás haciendo. Por lo tanto, está en un estado de indefensión. Cada vez que sacas a pasear a la novia, a la abuela, a la tía y que no saben de timonear, que no saben de navegación, esas personas dependen de tu capacidad. Y por eso tenemos una ley distinta que la ley de tránsito, la ley civil común, se llama la ley de la navegación. Que siempre nos olvidamos a la hora de salir a pasear, pero cuando hay desgracias, ahí empiezan a sonar todas las alarmas. Bueno, primera pregunta cumplida. ¿Para qué se usa la carta de navegación? Acabo de decir, ¿sí? Tenemos que interpretarla. ¿Cuál exacto es el GPS? Más o menos. ¿Más o menos cuánto? No. Entre 5 y 27.8 metros. ¿Está bien? Siempre y cuando tengas un GPS origen. ¿Alguna vez escucharon la palabra GPS de origen? Bueno, GPS tenemos dos clases. Los que se llaman originarios, que nacieron y se concibieron para hacer un sistema de posicionamiento, y los clase A. El clase A es el que tienen muchos de los teléfonos que hoy llevamos nosotros, pero que en realidad no funcionan como GPS, funcionan como un pseudo GPS. Entonces, es fundamental que cuando salgamos a navegar, todos vamos a usar cartas electrónicas, porque yo las uso, yo enseño el tema del papel y lo otro, pero en realidad todo el mundo usa una carta electrónica. Entonces, cuando salgamos a navegar, asegúrense que el GPS que están usando sea un GPS de origen. ¿Cómo lo hacen? Es muy fácil. Si compraste un GPS en Balón o en Costanera 1 que está dedicado a la navegación, obviamente es un GPS originario. ¿Está bien? Ahora, tu GPS del auto o el GPS del teléfono, ¿cómo sabes si es originario? Ahora, cuando salís de afuera, abran cualquier navegador, el Google Maps, el Waze, que quieran, y pongan el teléfono en modo avión. Si te sigue posicionando y te sigue guiando en la ruta, que te arma la ruta, te va a aparecer un aviso que te dice que vamos a funcionar fuera de línea. Pero si sigue navegando por el mapita, ese GPS es originario. Porque el GPS va a seguir funcionando por más que vos lo desconectes de las antenas. ¿Está bien? Ahora, si tu GPS deja de poder ir, de guiarte de acá a la catedral, por ejemplo, vos le decís, quiero ir de acá a la catedral. ¿Sí? Si yo hoy agarro mi teléfono, como laburo de esto, yo compré un teléfono que tenga GPS de origen. Entonces, yo lo pongo en modo avión, voy acá afuera, le digo catedral, el tipo me arma la ruta. No me dice si hay cámaras, no me dice dónde están las estaciones de servicio, porque toda la información agregada se pierde. ¿Está bien? Pero la capacidad de guiarme en la ruta lo sigue haciendo. Es fundamental eso porque si yo dependo de la carta que tengo en el teléfono y salgo a navegar y pierdo la señal del teléfono, pierdo la capacidad de navegar. ¿Está bien? Entonces, la única manera de hacer eso es con un teléfono que tenga un GPS originario. ¿Está bien? Sí, sí. Pero en general los teléfonos, si no somos
los aviones con el teléfono. En general, los GPS que tenemos en el teléfono no son originales. Pueden ser originales, es una cuestión de costos, de plata. ¿Tá? Entonces, agarrá el manual cuando lo compras y te va a decir, por ejemplo, que tu teléfono tiene un GPS origen y te va a decir de qué sistema. Hay hoy 3 sistemas disponibles. El NavSat norteamericano, el GPS, el GLONASS ruso y el Galileo de la Unión Europea. Y te lo dice, te dice con qué sistema trabaja o si trabaja con los 3 indistintamente. Pero si agarras el manualito, te puede decir que tiene un pseudo GPS clase A. Si tiene un pseudo GPS clase A, no funciona. Si funciona, como dice el nombre, como si fuese un GPS. Se sitúa por las antenas, con las cuales tiene que intercambiar información, y con eso determina en qué cuadra se encuentra, en qué bloque. Pero no sabe en cuál de las 4 esquinas está. Entonces, con una interfase que funciona como si fuese un satélite, usa antenas de satélite, pero no como realmente lo hace el GPS originario, determina de esas 4, de esa esquina, la parte así en 4 y te ubica en una de los 4 cuadrantes. ¿Tá? Y siempre con un error que va entre 5 y 28 metros. Por eso es muy común que uno llegue a la esquina y en la esquina doble a la izquierda y la esquina ya pasó. Porque el auto va más ligero de lo que el pseudo GPS puede procesar. Porque tiene que comunicarse con las antenas para funcionar. Entonces, la reacción del teléfono, del GPS del auto incluso, cuando es dedicado a eso, cuando es de origen, es mucho más rápido. ¿Ah? Entonces, para ir probando, es muy común que la gente no sepa y te das cuenta cuando tumbaste Punta Piedra. Cuando entraste a la bahía de San Bolombón y la señal se te muere todo, y hasta a nosotros nos pasa, porque nosotros tenemos en los guardacostas o en el motovelero oceanográfico, tenemos GPS diferenciales, los cuales tienen un grado de exactitud mucho mayor que este de los 28 metros. Estamos entre 1 y 5 metros. Pero tenés que tener una señal que te corrige de tierra. Bueno, pasás Punta Piedra y se te pierde la señal. Y el GPS te avisa, te aparece un mensajito que te dice que ya no sos diferencial. Y ahí tenés 30 metros de error. Bueno, la bahía de San Bolombón es el triángulo de las Bermudas. Se pierde la señal, se pierde la actualización del GPS, se pierde un montón de cosas ahí. Así que, bueno, para tener en cuenta. Listo. Y ahora vamos a hablar de qué es una carta electrónica. ¿Sí? Pero antes de hablar de la carta electrónica, un examen. De la carta. ¿Cuál es el primer símbolo? Marco hundido. Sí, objeto sumergido que tiene supuestamente más de 10 metros encima, pero que puede velar un palo o algo así. ¿Tá? Pero supuestamente debería tener más de 10 metros arriba del casco. Y esta PA, posición aproximada. ¿Eso saben qué quiere decir? Que hace mucho que nos alejamos de la carta. ¿Entienden? Eso sí, el Navionic, el OSI Explorer y todos estos, el OpenCPN, todos estos cosas que te navegan por vos, te muestran el dibujito y vos te mandás, porque mientras el color del azul no se haga muy azul, está bárbaro. Pero nos estamos oxidando. Perdemos la capacidad de razonar por nosotros. Después vuelvo a pegarle al avión. No se hagan problemas. Segundo símbolo. Es el mismo, Este y este es el mismo símbolo. ¿Qué puede ser? Una boya.
Ah, ¿viste? Boyas. Eso es una toma de agua. Está en La Plata, esta es la toma de agua y el caño está en distintas escalas. Esta es una carta electrónica, obviamente. Esta está en la escala del papel. Ajá. Y esto en el zoom de la posibilidad de pasar al cuarterón que ¿Puede sigue. ser un emisario también submarino o no tiene nada que ver? No, en este caso tiene una pasarela, está a la vista, te la pegás. Te la pegás. ¿En qué parte de La Plata? ¿Viste que ahora están abriendo un canal nuevo? Sí. Para salir de La Plata, que Sí. no me acuerdo del nombre, ese que tiene el puente del Club de Regatas. Queda el Club de Regatas, sí, sí. Sale el Club de Regatas así, Sí. bien. De ahí unos 2000 metros para el lado de la Para el sur. escochera, para el lado de la escochera. Perfecto. Bien, más o menos lo mismo, ¿no? El mismo símbolo, el barco se llama María, y esta, Una isobata. Una la isobata. de Una isobata de. 3 metros, Ah, la mirá. isobata de los 3 metros. Bien, este obviamente el símbolo, sí, De lo corriente. conocen todos, ¿no? De corriente. La corriente de Tsunami vaciante. Sí. Bien, no sé si se alcanza a ver. ¿Qué es este número que está acá? Dice, acá está la escala de la carta y dice 37 grados 06 sur. Era el primero. Exacto, ese es el fin medio de la carta. Esta se machetea porque está fresquita, Ah. porque estuvo el año pasado. Estuvo el bien. año pasado. Igual es una luna. Pero bueno, esta es la latitud media de la carta. ¿Sí? Es el único punto exacto de la carta. A partir de ahí, para arriba hay deformación y para abajo también. ¿Viste? Bien, la carta. La carta evolucionó como evolucionaron los elementos de navegación. ¿Va? Desde el 1200, más o menos, que es la primera carta que se conoce, es un hortulano, es esto que está acá. Se trabajaba solo con rumbo y distancia. No se podía sacar la longitud, era para hacer estima, nada más. Funcionó hasta el año 1500. Con esta vino Colón acá. Pero los elementos que se tenían eran estos, un astrolabe, una brújula o aguja de marear y la corredera de barquilla. Era todo lo que había a bordo de un barco. Pero en el año 1600 casi, aparece este reloj, que es el de Harrison, el primer reloj que pudo ir a bordo de un barco. Aparece el sextante, 1700, y aparecen estos, que son los famosos clippers. Los barcos que hacían la famosa carrera del té. ¿Y gracias a quién? A esta carta, que fue la carta que hizo Gerardo Kramer, alias Mercator. Que es la carta que usamos hoy en día. ¿Es la mejor carta? ¿Es la mejor proyección? No. Es la que en este año, en el año 1700, 1600, 1700, este barco es de 1770, por ahí. Entonces, era la mejor para esa época. Pero en esa época estaba la carrera del té. El barco que primero llegaba ponía el precio de la mercadería que traía. Entonces, si bien existía otra carta que era mejor, lamentablemente, la carrera del té no la dejó nacer, no la dejó prosperar, ¿sí? Y esta carta siguió hasta nuestros días. Pero lamentablemente, hoy la tecnología no la usa más. Y eso es lo que nadie sabe. Pero bueno, esta tecnología, que es la que usamos ahora, es la tecnología del GPS. En el año 1984 aparece el GPS. Estados Unidos tiene su arma, es una arma, en realidad originariamente no era pensada para la náutica deportiva, mucho menos. Esto era para sus buques de guerra y sus misiles. Pero bueno, empieza esta navegación y empiezan estos aparatitos a comunicarse
a comunicar su posición. Ellos dan la posición, latitud, longitud y altura, y la entregan en un lenguaje que se llama el NMEA 183, versión 2000, ahora, que es con la que todos los aparatos hablan entre ellos. ¿Está bien? Es decir, el teléfono con la heladera o con el aire acondicionado, cuando vos lo movés desde tu casa o le decís a Alexa que te abra las cortinas y demás, lo hace a través de ese lenguaje de computadores. Bien, esta imagen es la imagen de una carta electrónica vectorial, obvio, de los Estados Unidos, no es de acá, es de la península de la Florida, a la cual yo le hice clic derecho en una de estas boyas, no sé en cuál de las dos. Y cuando le hice clic derecho, me apareció un mensaje de diálogo que me está contando lo que estaría escrito en faros y señales. ¿Está bien? O sea que además de tener la carta, yo llevo faros y señales. Eso es una carta electrónica vectorial. Una carta electrónica que te permite interactuar con la carta. ¿Sí? De cada objeto vos le haces clic derecho y te va a dar información. Del fondo, de la corriente, de lo que vos le pidas. ¿Está bien? Bueno, la idea es que la charla de hoy termine por acá, en este tipo de casos. Traje esta para mostrarlo. Así que hoy esto es lo que se impone. ¿Está bien? Pero la carta sigue siendo la misma. La tenemos que interpretar. A no ser que vos confíes en el algoritmo de Navionics. ¿Está bien? Hoy quienes usan Navionics saben que tienen una función que se llama Navigation Peer-to-Peer, donde vos le decís de qué muelle salís y a qué muelle querés llegar, y como el Waze, Navionics te sugiere la ruta. Esa ruta no fue armada por una persona, fue armada por un algoritmo. ¿Está bien? El cual no razona. Te pone todas las variables habidas y por haber, todo lo que quieras, pero no conoce el calado de tu barco porque lo ignora. ¿Está? Y no conoce, qué sé yo, que nuestro delta se embanca constantemente y demás. Y además, lamentablemente, y acá me voy a poner el reglamentario y sé que la prefectura no está pasando por el mejor momento, no está homologada. O sea que no te cubre el caso de que tengas un problema. ¿Está bien? La prefectura lo que te va a pedir es la carta de papel que estabas usando. No le podés decir yo navegaba con Navionics porque, y no lo digas, por más que lo estés haciendo, porque el seguro no te cubre. ¿Y hay alguna otra carta electrónica que esté homologada? Solo el aparato, ahora lo charlamos. Ah, bueno. ¿Sí? Pero vamos primero al principio de funcionamiento y por qué digo que esta carta en realidad funciona sobre otro sistema que es distinto al de Mercator. Y no todos saben. Bien. Gerardito Kramer, alias Mercator, en 1569-1570, fabrica o construye esta carta. ¿Sí? La que nosotros usamos hoy. Y lo hace de este modo. Se deben acordar de cuando fueron timoneles, que ya lo vieron en el dibujito. ¿Qué hace don Gerardito Kramer? Agarra la tierra, la que considera redonda, no es plana. Lo siento si a algún terraplano, pero es redonda. Y él la considera redonda, con sus radios casi todos iguales. No considera la deformación de los ejes. ¿Está? Y los mete adentro de un cilindro. Pero esta es la que terminó usando. Se llama cilindro normal o cilindro longitudinal. ¿Por qué? Porque el eje del cilindro coincide con el eje de los polos de norte y sur, con el eje de rotación de la Tierra.
y toca en el ecuador. Es decir, el cilindro toca a la esfera en un punto, que es el ecuador. Bien, a ese punto en las cartas se lo llama punto automecoico. Sí, me lo tuve que ir a hidrografía para que me lo expliquen. Es el punto de la carta que no deforma. ¿Está bien? Entonces, donde toca el papel con la esfera, que es el ecuador, ese lugar es el único lugar de toda la carta que no sufre deformación, que es perfecto. Por eso cuando les mostré en la carta que decía 3406 sur, ese punto que es la latitud media de la carta, ese es el punto de toda la carta que no se deforma. Se llama punto automecoico de la carta. Sí, es una línea, en realidad. Es una línea, claro, es un paralelo en este caso. ¿Por qué? Porque el cilindro está orientado en esta situación, en esta posición. Pero Mercator no hizo eso solamente. Él agarró y ubicó el cilindro en distintas posiciones. En distintas. Él lo puso así, longitudinal, que es el que usó. Lo puso así, atravesado, ¿sí? A 90 grados del otro. Y lo puso oblicuo. Acá no se nota mucho, pero el cilindro está así, oblicuo. En esta casa. Le voy a tener que cambiar el fondo porque me queda muy difuso el pero, el cilindro no se nota. Pero bueno, este cilindro así atravesado es la carta más exacta. Y es la que usan las cartas electrónicas. Te genera este tipo de planiferio, lo habrán visto, es ese que tiene cascos como de naranja, y se llama coordenada universal transversal de Mercator. Las famosas coordenadas UTM. Aquellos que son ingenieros agrónomos o agrimensores sabrán que en el ejército se utiliza mucho, se llaman, bueno, ¿por qué no lo usó él esto, si era la más exacta, la que menos deformaba? Porque la matemática no le daba, para su época, no le daba cómo resolver la deformación de estos gajos. ¿Sí? Le daba más fácil resolver trigonométricamente esta. De hecho, se lo pasó a un señor después que le siguió la obra que se llamaba Lambert. Lambert tampoco pudo. Y hubo que pasar 200 años hasta que un matemático y un físico, Gauss y Kruger, ¿sí? Perfeccionaron esas coordenadas transversales de Mercator y nacen las coordenadas de Gauss-Kruger. Bien, nuestro GPS y nuestra carta electrónica navegan en coordenadas de Gauss-Kruger. Y la carta que vemos es esto, y la carta que vemos trabaja en esto. Son dos sistemas distintos. Y enterados estamos, obviamente, porque todo ese proceso te lo hace una máquina, en la cual vos confías ciegamente, que tu máquina hace bien las cosas. Generalmente las máquinas hacen bien las cosas, no se asusten, pero ¿hay alguno que usa todavía el OSI Explorer? Bueno, si hay alguno que usa el OSI Explorer, piense en cambiar, porque es el único que puede hacer mal las cosas. El OpenCN, el otro. El Open no, el Open es totalmente cerrado, pero no cambia de sistema. Pero vamos a hablar en la charla. Yo no es que tengo nada en contra del OSI Explorer porque lo he usado, yo aprendí todo esto de cartografía electrónica, arranqué con el OSI Explorer, versión, no sé, 1.2, una cosa así. Pero después, estudiando y yendo a hidrografía y hablando con un montón de gente, y tuve la suerte de tener que ir a Londres. Yo representé a la prefectura Argentina en la Organización Marítima Internacional. Y justo nos tocó trabajar sobre esto. Así que conocí unos australianos, si bien el OSI Explorer es neozelandés y ellos estaban
con todo el furor, lo destrozaron. No saben las cosas que me enteré sobre eso. Así que el único que más o menos funcionó y prosperó era con todos los otros, entre ellos el OpenCP. ¿Y cómo hacen en papel ahora esa la que deforma menos? Seguimos teniendo las cartas en papel de la Porque esa deforma menos. sí, Tendríamos que de papel igual que la de es que las usás indistintamente porque te superponen la de Mercator, la longitudinal, te la superponen con la otra. Y la sincronización te la hace la computadora. Entonces, ¿por qué le vamos a cambiar a todo lo que ya sabemos? Lo mismo pasó con los porculanos. Es decir, se navegó con porculanos desde el 1200 hasta el 1500. Cuando apareció Mercator, todos los que sabían navegar con porculanos se tenían que jubilar porque aparecieron las coordenadas latitud y longitud, los tipos estaban humillados. Entonces, ¿qué hizo Mercator? No, les agregó la rosa de los vientos a la carta de él para que siga funcionando como un portulano. Entonces vos usabas la misma carta como portulano o como Mercator. Y esto está pasando hoy con la electrónica. Si vos vas a la rosa de los vientos, es un portulano. Si vas a la carta de normal, es una Mercator. Y el GPS y todo funciona sobre la otra. Están funcionando las tres y nadie se entera. Bueno, la idea es que uno sepa lo que está haciendo tu aparato, porque, bueno, en la navegación saltó un montón de discusiones. Eso es lo bueno de cuando tenemos estas navegaciones con los alumnos, porque te das cuenta de que muchas veces no es que uno no sepa las cosas, las malinterpreta. Y después las terminás mal usando. Bien. Acá, cuando uno fabrica una carta, acá tenemos una carta general. ¿Sí? Esta es una carta extremadamente general. Está todo el país, obviamente. Esta es la H50 o 5001 ahora de la electrónica. Para fabricar esta carta en hidrografía, lo primero que hacen es este rayado, que se llama gradícula de cartográfica o canevá cartográfica. Aquellos que son exalumnos del curso los odiaron, nos putearon por lo de los canevá, pero se usan, existen. Ahí sobre la mesa tenemos uno. ¿Tá? Este es un canevá de maniobra. ¿Tá? Es un canevá de maniobra. Con un canevá como esto, ¿sí? Ve que viene impreso, no es que uno lo fabricó. Se compran así en hidrografía, se compran. Este es un canevá que no sé cuánto tiene, de 1, 2, 3, 4, 5 grados de latitud. ¿Tá? Es inmenso. Y se usa para maniobras. Nosotros cuando tenemos que hacer una navegación en conserva, en mar abierto, es decir, cuando navegás en mar abierto, es una navegación en conserva, no rompes una carta de estas, usas un canevá de estos. ¿Sí? Pero cualquier cartógrafo que te fabrica una carta, lo primero que hace es esto, que se llama gradícula cartográfica. Y luego va tomando cuadrado por cuadrado, y de cada cuadrado hace el collage de ese cuadrado. Y ahí le aparecen los fondos, le aparecen las informaciones y todo. Pero se trabaja primero sobre una cuadrícula como esta. Esta es la gradícula o cuadrícula de Mercator. ¿Está bien? Y esta que tenemos acá abajo es la cuadrícula o gradícula transversal de Mercator. Miren la forma de los continentes, cómo se deforman distintos. Si son dos cosas totalmente distintas. Bien, sobre esto navega el GPS
y sobre esto dibujamos nosotros. ¿Sí? Y si se fijan, miren lo que es Groenlandia acá. ¿Sí? Miren lo que es Groenlandia acá. Muestra mejor la Planos curvatura. de la escuela y todo eso. Claro, esto es el planiferio del cole. Claro. ¿Sí? El mapa de Pisa. Exacto. Y esto es sobre lo que estamos navegando hoy. Pero esto es donde navega el GPS, ojo, no lo que yo veo. Yo veo esto montado sobre esto. Y esa magia de unir dos cosas distintas es lo que hace el software de navegación que vos estés usando. El OSI Explorer, el OpenCPN, el Navionic o el ¿qué uso? ¿Está? ¿Cómo es el Visual Suite? Un poquito desactualizado el Visual, pero hay barcos, nosotros tenemos barcos todavía que están usando el Visual Suite. ¿Sí? Pero bueno, esto es como nace la carta. Entonces, cuando yo navego y dibujo, bueno, acá lamentablemente otra vez tengo que cambiarle el fondo, perdón. Cuando yo navego, acá hay un Canevá en papel de esos que usábamos en el curso de piloto, con la famosa escala acá de los 45 grados que uno tenía que trazar. ¿Sí? Este es el Canevá que yo uso para navegar en la carta. Y con esto que sería la escala de latitudes, que se maneja totalmente distinto, es un Canevá de transversal de Mercator. Son dos herramientas distintas. Así que hay que tener cuidado con eso. Les prometo que la próxima, uno lo ve en la computadora y lo ve bárbaro. Y cuando uno lo proyecta, cambia. Te voy a tener que cambiar el fondo. Pido mil disculpas. Bien, ¿qué es una carta? Esto es lo que dice la OMI. La OMI en el capítulo 5, la Organización Marítima, establece que todo barco, independientemente de su calado, es decir, no importa si es un 4 metros o 400 metros, ¿sí? Todo barco tiene que llevar cartas, publicaciones náuticas para poder llevar la derrota e interpretarla en todo momento. ¿Está bien? Es decir, que la carta es obligatoria, no es opcional. Pero también dice que se acepta un sistema de información y visualización, es decir, lo que se conoce como un ECDIS. ¿Sí? ECDIS es un acrónimo, en inglés, obvio, que es Electronic Chart Display and Information System. Bien, ese aparato es la única carta electrónica que está homologada y aceptada como para reemplazar la carta de papel. Por eso es que ahora, acá a continuación, está la definición de lo que es una carta náutica. Esta es reglamentación pura, Bien, dice que una carta náutica es una publicación, es un mapa o un compendio de mapas. ¿Se acuerdan el librito que teníamos, que era hermoso, que uno tenía todas las cartas del Río de la Plata, que se llamaba un Atlas? 2010. Sí, los que tenemos cierta antigüedad lo hemos conocido. ¿Sí? Cuidado porque no existe más. No tiene más, de verdad. Cuidado porque no existe más. Se editó uno ahora, pero no está, como no lo hizo bibliografía, no es apto para la Ah, claro, bueno, ese es un problema. Ese es un problema. La única autoridad habilitada en el país para hacer cartografía es geografía. Y es una lástima porque lo hicieron mejor porque lo abrieron por zona. Lo abrieron la zona marítima, la zona Río de la Plata, entonces están con cartas, cuarteles, pero No es oficial. Sí, es oficioso. Bueno, todo lo que usamos es oficioso, Navionic es oficioso, mi OpenCPN es oficioso, todo es oficioso. No está homologado y aceptado. Pero bueno, te dice que puede ser un mapa o un libro, un conjunto de mapas, lo que se conoce como un atlas, o una base de datos relacionados. Y acá
cuando habla de base de datos relacionadas, esta es la carta vectorial. Es una carta electrónica especial. No es la carta común de papel, es esta que te permite interactuar. ¿Por qué? Porque es un conjunto de bases de datos y la carta se arma leyendo esas bases de datos. Bueno, que tiene que estar publicada por un gobierno, en este caso, hidrografía. ¿Sí? Bien, eso es una carta náutica. Acá tenemos lo que hoy existe. Hoy tenemos la carta de papel, esta de acá arriba, la carta de papel, que sería esta, que está hecha en un formato. Esta S4 es la norma. Las cartas se hacen con normas internacionales. Ustedes ahora compraron una carta nueva. Pregunta, ¿cuánto dura una carta? Según el bolsillo de cada uno. ¿Cada cuánto hay que cambiar el pañol de cartas? Pero si lo vas actualizando, No, por la destinación cambia. Claro, 5 años. Las cartas no se deben cambiar, pero hay que actualizarlas. Y la única manera de mantener viva esta carta es que hidrografía, para eso tenés que estar suscrito y pagar el aviso a los navegantes, te manda esta rosa, esta y esta. De esta carta me mandaría estas dos rosas. Yo las recorto, las pego, como marca, tiene unas marquitas para hacerlo, obviamente, para ver los medianos. Y actualizaste tu carta y sigue otros 5 años más. 5 años cuando se puede, porque en el 2019 el polo magnético se corrió. No sé si ustedes saben, los polos magnéticos están corriendo constantemente. Se mueven 50 kilómetros por año. Es un montón. Pero eso hace que cada 5 años las cartas caduquen. Pero lo que caduca es la declinación, en realidad. Todas las señales, marcas y demás, esas se pueden escribir, se pueden modificar. En el 2019 se dieron cuenta que se habían movido más de 50 kilómetros. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que salir a hacer un mapa magnético mundial nuevo. Y en el 2020, principio del 2020, en realidad fue el 20 de diciembre del 2019 que se publicó, se hizo un sistema nuevo, así que el anterior duró solo 3 años. Y ahora hicieron uno nuevo que esperemos dure 5. Esperamos, no sabemos. Entonces, lo que caduca de la carta es la declinación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquellos que usamos cartas electrónicas, en mi caso, tenemos que ir a una página del NOAA, N-O-A-A, el NOAA, que ahí podés bajar un programita, un parche se llama, donde está el mapa magnético mundial. Eso lo colocás dentro del sistema del OpenCPN, es decir, reemplazás el viejo por el nuevo, y el OpenCPN o cualquier otro manejador de cartas electrónicas te actualiza automáticamente la declinación de la carta de todas las cartas que vos tengas. ¿Sí? Porque se lee el mapa mundial directamente. Esa es la ventaja de la carta electrónica, ¿tá? Que te permite esas manganetas. Pero tenés que saber. Es decir, te obliga a estudiar, aunque no nos guste. Bien, entonces, hoy tenemos la carta de papel que está hecha en este protocolo que se llama S4. Y después tenemos las cartas electrónicas, ¿sí? Que están hechas en un protocolo que es este que dice S57. Cualquier carta electrónica está hecha sobre la base de ese protocolo. Después tienen otros agregados, ¿tá? Y las cartas electrónicas pueden ser de 2 tipos. La carta raster, que es exactamente lo mismo que una carta de papel, no tiene ninguna diferencia.
Bueno, sí tiene una diferencia, y es que la carta de papel la podés actualizar vos a mano. Y la carta raster no la podés actualizar. Tenés que mirar esa carta y poner una carta nueva. Porque la carta raster no se puede alterar. Pero el OpenCV es raster, ¿verdad? No, es raster y vector. Ah, De hecho, ahora cuando seguimos, les muestro el Open y les muestro las dos versiones. Entonces, la carta de papel se actualiza a mano, mientras que la raster no se puede actualizar de ninguna forma. Y la otra que tenemos es la carta vectorial, que estas sí son actualizables. En Avionics es una carta vectorial, pero las actualizaciones no las haces vos, te las hace el proveedor de la carta electrónica. Por eso vos en Avionics le tenés que pagar un royalty, no sé si mensual, anual o Anual. ¿sí? Le tenés que pagar un royalty y él te baja las actualizaciones. No estaría cumpliendo, y acá tengo que hablar más del Avionics, no estaría cumpliendo una de las normas de las cartas vectoriales. ¿Por qué? Porque está hecha sobre el formato S57, pero las actualizaciones se tienen que hacer sobre un protocolo encriptado. ¿Sí? Y no lo estaría haciendo, no estaría cumpliendo con el protocolo de actualización. Ahora lo vemos cuando pasamos a la parte propiamente dicha de la carta. Todo esto es para llegar a la carta electrónica. ¿Cómo se hace una carta raster? Para tener una idea. Una imagen, por ejemplo, esto. ¿Sí? Supongamos que esta es la zona que yo tengo que cartografiar. Se toma una imagen, una fotografía, un dibujo, lo que sea de la zona a cartografiar. ¿Cómo se hace una carta raster? Agarran las cartas de papel de las que tienen orografía, las meten en un plotter gigante, escanean esa imagen, sacan una imagen en formato foto, BMP, JPG, TIFF, GIF y todos los formatos de compresión que ustedes quieran ponerle. ¿Está bien? Una vez que tienen esa imagen, que al pasar por ese proceso de escaneo, rasterizar y escanear es lo mismo. Rasterizer y escanear es lo mismo. Entonces, cuando uno hace ese proceso de levantar la imagen, la deforma a la imagen. Entonces, ¿qué hacen en hidrografía? Le zampan arriba una gradícula Mercator. ¿Está bien? Que tiene que tener como mínimo 19 cuadrados por 19 cuadrados. Mínimo. Obviamente las hidrografías tienen muchos más. Y luego, del centro de cada cuadrado, se le pone la posición exacta al centro de cada cuadradito. Y luego, ese cuadradito se prorratea y se deforma como en latitud en un sentido, en longitud en otro. Y de esa manera se van armando todos los cuadraditos. Ese proceso se llama georreferenciación de la imagen. Una vez que está hecho ese proceso, se pasa por algo que se llama la compilación, es decir, se lo encierra y nadie lo puede modificar, solo el que lo hizo tiene la forma de desarmarlo. Y a partir de ahí, esa georreferencia es intocable y pasa a ser una carta. ¿Entendió el proceso? Bien, vamos ahora al mismo proceso, pero de una carta vectorizada. En la carta vectorizada, a la misma imagen, se la arma. Es decir, se tienen distintas figuras, ¿sí? Un punto, ¿sí? Un arco con puntos, ¿sí? Hay distintas, un polígono, distintas formas. Entonces,
Si yo tengo que hacer una boya, por ejemplo, la defino como un punto. Y a ese punto le asocio una base de datos, en la cual digo, ese punto es la boya UNEN del kilómetro 18 del canal costanero, que hoy está acá, mañana no sabemos. ¿Tá? Pero bueno, toda esa información va a pasar a una base de datos. El color de la luz, si es un poste, si es una baliza, si es un espeque, todo lo que haya sobre eso se escribe en una base de datos. Luego, si tengo que definir una costa, obviamente no me sirve esto. Entonces, definen este punto, luego dice, con un rumbo tal, una distancia tal, otro punto, y así se van armando punto por punto, phi omega de este, rumbo y distancia. De esa manera, la posición es mucho más exacta. ¿Por qué? Porque entre este punto y este punto, esto de ir por rumbo y distancia, la máquina te lo hace perfecto. No es una estima que hace uno así nomás. Entonces, tienen una definición mucho mayor. De esta manera se van armando todas las imágenes. Y para cada cosa hay una base de datos relacionada. Entonces, cuando vos navegás por esta carta, que se fabrica así, no es que hay una foto, se fabrica cada cosa, entonces haces clic en cualquier lugar de la carta y te va a dar la información de la base de datos relacionada con eso. Son muchísimo más exactas. Son, bueno, ahora las vamos a ver porque ya yo traje algunas. Bien, ahora, el único aparato que está reconocido internacionalmente para reemplazar a la carta de papel se llama EGDIS. Es este aparato que está acá, o este, o este. ¿Sí? EGDIS, Electronic Chart Display and Information System. Es un lector de cartas, pero además interactúa con todos los elementos de tu barco. Y los homologa, es decir, tienen que ser todos de la misma empresa o aceptados por la misma empresa. Entonces, yo traje, por ejemplo, el Simrad C68, el año pasado, el año pasado, que yo pregunté, me salía 9.800 euros. Pero te vienen 2 pantallas de 32 pulgadas, te vienen de 2 computadoras, porque está todo duplicado, doble base de almacenamiento, doble base de energía, y te permiten interfacear eso con el VHF o el HF, los que tengas. Tiene que estar homologados, obvio, tiene que tener llamada selectiva digital, tiene que tener, responder al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, con el radar, con la sonda. Entonces te integra todo. Ahora, cada vez que vos querés hacer una planificación, tenés que declarar quién la hace, tenés que, no la podés borrar. Para poder borrar la información, bueno, vamos a planificar una derrota mientras estás navegando, ¿no? Entonces tenés que decir quién sos. Bueno, yo, Juancito, el dueño del barco. Listo. Entonces te habilita para hacerlo. Y ahí trazás la derrota, ¿no? Pones los waypoints, calculás las derrotas, todo lo querés borrar, no te deja. Para poder borrar, tenés que declarar que estás amarrado, fundeado o varado. Que son las 3 condiciones en las que el barco no navega. Pero mientras el barco navega, no se puede borrar nada de lo que hiciste. Y toda la trayectoria de tu barco, la velocidad, lo que estás haciendo, queda todo grabado. Es una caja negra. Es un tema legal. Por las homologaciones, porque vos no podés modificar la carta, vos no podés modificar nada, te lo hacen desde tierra eso. Es un aparato espectacular, pero lamentablemente no creo que ninguno de nosotros llegue a tener eso arriba del barco. Lo tenés en un barco como los nuestros, que andamos corriendo pesqueros en la milla 200 y tenemos que hacer procedimientos internacionales y cosas así. Es más, el equipo sale en 9.800 euros
y encima tenés que pagarle un royalty anual de algo así como 900 euros. Para uno deportivo, nosotros por los guardacostas creo que estamos pagando algo así como 12.000 euros por cada barco. Es una cosa de loco, pero bueno, es la tecnología, es lo que viene, es lo que a dónde va la navegación. ¿Sí? Pero en ningún caso, ninguna de estos, que son los elementos autorizados, te sugiere nada. La navegación la tenés que hacer vos. El responsable de todo sos vos. Eso de navigation peer-to-peer, esto no lo quiere. ¿Tá? Vos tenés que decidir por dónde pasás, después si sos esquiatino y te comés la piedra, es un problema tuyo. ¿Sí? Vas a bordo, como le decían a esquiatino. Bien. ¿Nosotros qué podemos usar? Nosotros usamos lo que se llaman visualizadores de cartas. ¿Está bien? Algo parecido, pero que no llega. Y obviamente no está homologado. En esa reunión de la OMI, lo único que se pudo conseguir es que esto estuviese dentro de códigos, ese 67, y en el mejor de los casos, se llegó a conseguir que traten de cumplir una norma ISO. Esa fue la propuesta de Estados Unidos, porque Inglaterra no quería a toda costa, entonces Estados Unidos, como siempre, bajó los decibeles y dijo, bueno, hagamos una cosa, generemos una norma ISO. Entonces, que estos sistemas cumplan esa norma ISO que está ahí escrita, la 19.379. Mientras cumplan la norma, no te sirve como carta, pero por lo menos no estás tan en falta. ¿Quiénes son los dos que la cumplen? Creo que Narioni está cumpliendo y que está más allá que un simple visualizador, porque son cartas vectoriales, y el OpenCPN. Son los dos que estarían cumpliendo la norma ISO. Después, lo otro, no te sé decir. Al menos no lo pude encontrar. Bien, ¿qué es una coordenada UTM? Y acá me van a putear. Pero lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer fácil. Agarran, vieron que es una cuadrícula como esa. Solo que en lugar de tener al punto automecoico en el ecuador, al tener el cilindro cruzado, el punto automecoico está en un meridiano. Y se arma esta grilla como si fuesen usos horarios. Entonces, al tener el meridiano, deforma mucho menos. Pero se hace una franja finita y larga. Entonces hay que hacer un montón, hay que hacer 60 para poder cubrir todo el globo. ¿Ah? Esa es la primera cosa distinta de lo que venimos usando hasta ahora. Se generan estas franjas que se van curvando hacia el polo, las cuales este señor Gauss y Kruger matemáticamente rectificaron. 6 grados aparte. Claro, tienen 6 grados. Del meridiano central, que sería el que tiene contacto, 3 para acá, 3 para allá. Tienen 6 grados de ancho cada franja. Entonces, se generan estas líneas verticales que se llaman usos, ¿sí? Usos UTM o zonas UTM. Y luego le cruzan estas líneas horizontales y te generan un montón de cuadrados. Cuadrados iguales que los de un canevas, solo que están menos deformados. Cuando nosotros navegamos, nuestro GPS le dice a la carta en qué cuadrado está. Están todos numerados, ¿sí? Como ven, acá hay letras y acá hay 60 números. ¿Está? Y es como la batalla naval.
J7 hundido, es lo mismo que la batalla naval. ¿Tá? Y de esa manera te va llevando a concentrarte en un cuadrado que es esto rectificado, que es el que menos se deforma. ¿Tá? Acá, bien. Pero acá viene lo peor, como diría Camarota. En este sistema, el GPS tiene dos líneas de base. Porque nosotros estamos acostumbrados a sacar latitud y longitud con grados, minutos y décimas. ¿Bien? El sistema de Gauss-Krüger no es sexagesimal, es decimal. Y te da la posición en metros. Un chino. ¡Chan! Por eso te digo. Todas estas cuentas te las hace el aparato por vos. Ustedes no lo tienen que hacer. Pero está así, pensada en metros. Entonces, hay una base acá abajo, en 80 grados sur, y una acá en el ecuador. Y a partir de acá, el sistema mide cuántos metros estás siempre para el norte. Te mide un northing. Así. Miren, yo me tomé el laburo de agarrar, enchufar mi GPS de mi barco y lo enchufé en una computadora, mi hijo que sabe más que yo, y tomamos la información cruda que viene del satélite del GPS. Y la información cruda es este mensaje que está acá. ¿Está? Esto es lo que se llama el CENTROM, la identificación de que es un GPS y que va a hablar de la posición. Yo tomé de toda la información, tomé la de la posición. La hora en la que tomé esto, eran las 17 horas, 08:34 con 54. El GPS tiene un reloj espectacular. Y después le dijo a mi pantalla, estás en el cuadrado 21H. Es decir, de acá arriba, el 21, bajá por acá, y de todas estas letras que están acá, vení por la H y parate en ese cuadrado. ¿Está bien? Y ese cuadrado, para mi visualizador, para mi aparato que me estaba posicionando, generó este cuadrado. Y a partir de ahí es una hoja en blanco, que tiene dos márgenes. Un margen izquierdo, como cualquier hoja, y un margen inferior que está acá en 80 grados sur. Es una hoja inmensamente larga, pero solo trabaja con este cuadrado. Bien, y luego le dice, subí desde la base para arriba, subí 6.180.784 metros norte. Y ahí hace un punto. Y luego, desde este margen, alejate siempre hacia la derecha. Y escribí esto en la pantalla. Esta es la posición calculada por el propio GPS. Le dice, el satélite le dice el mensaje que te tiene que mostrar a vos en la pantalla. Y luego te dice, subí 364.407 metros hacia el este. Se aparta esa distancia y ahí hace el puntito. Luego, agarré esa información y abrí la carta electrónica, que abrí es el Map Source de Garmin, ¿tá? Abrí el Map Source de Garmin, lamentablemente le tengo que poner fondo azul porque no se ve, pero están todas las rayitas así, como si fuese esa grilla, las rayitas así. Acá puse esos números y me hizo este punto. En una grilla totalmente vacía. Era esa hoja de papel, rayas así y nada más. Pero ahí estaba el barco. Luego abrí la carta correspondiente
y me superpuso arriba de esa cosa transparente una carta translúcida que estaba georreferenciada para que funcione como si estuviese navegando sobre esto, pero en realidad navega sobre una grilla que no es esta. Bien, navegando con el grupo de alumnos del año pasado de Mónica, había un señor que también, como yo y como muchos, quería seguir usando el Lossy Explorer. Y no, pasaba lo siguiente. Él tenía un montón de waypoints y derrotas y cosas que había armado con sus cartas. Y había cambiado de computadora. Ya no tenía una Windows normal, tenía una tablet que tenía Apple. Tenía iOS. Entonces, cuando quería abrir las cartas oficiales, las que vienen en el formato CAP, sea KAP o BSB, no se las tomaba. No le tomaba el formato. Le exigía transformarlas a un formato propio del Lossy Explorer, que es la terminación .map, M-A-P. Y cuando hacía esa transformación, deformaba la carta. Y dice, no puede ser, en la transformación, el Lossy Explorer me está deformando la carta. ¿Y cómo sabes cuál de las dos está correcta entonces? Si lo otro estaba bien o esto es lo que está bien. Bueno, eso es algo que ningún visualizador de cartas puede hacer. Abrir y modificar la referencia geográfica de la carta. Por eso digo, hay que saber qué herramienta estás usando, porque eso te lo hace el aparato y vos ni te enterás. Y se le corrían 1,5 millas más o menos, dijo, los objetos, que lo que él había navegado por acá, en realidad estaba corriendo 1,5 millas. Y es mucho, y sí es mucho. Pero ¿cuál de los dos es correcta? ¿La otra o esta? Y no lo vas a saber. Pero ese cambio se producía por cambiar la computadora o por la superposición de los dos sistemas. Porque ese visualizador, todo visualizador lo que hace es generar un entorno de trabajo. Se llama así, Sistema de Entorno de Carta Electrónica, un SENC en inglés. Entonces, te genera un entorno de trabajo. ¿Qué hace? Te da un montón de herramientas para que vos puedas medir una distancia, trazar un rumbo, todo lo que no podés hacer porque no podés apoyar una escuadra sobre la pantalla. No podés venir con el compás de punta seca y pinchar porque rompés la pantalla. Entonces, además las escalas son distintas. Porque la escala es una pantalla de, no sé, del teléfono. Es decir, yo abro acá ahora mi carta y la carta va a tener el tamaño de esta pantalla. ¿Entendés? Y en esta pantallita, 1 milla es 4 milímetros. ¿Qué sé yo? No sé cuánto puede ser 1 milla en la pantallita. ¿Entendés? Entonces, toda esa acomodación que tiene que hacer, te lo hace el entorno de trabajo. Bien. Lossy Explorer solo admite un entorno de trabajo donde el formato es MAP. Entonces, toma tu carta oficial, la descomprime, la desarma, genera una carta paralela que se llama la carta MAP, que supuestamente tiene la misma georreferencia, y ahí es donde está la suposición, porque vos no sabés qué hizo el algoritmo de Lossy Explorer, y si lo hizo bien, no tendría que haber ninguna diferencia entre uno y otro. ¿Entendés? Pero depende de lo que haga el software. Evidentemente, el que estaba manejando este señor, algún problema tenía. Ahora, ¿puede hacer eso un visualizador? No. Tiene que cumplir una norma que la carta es intocable
y la georreferencia es intocable, y todo lo que vos escribís sobre eso no se escribe sobre la carta, se escribe en un layout que está transparente sobre la carta. Pero vos la carta no la podés modificar en nada. Pues lo primero que hace OSI Explorer hay que abrirse el OSI Explorer. Te cambia la carta y te genera una carta nueva con formato .mat. Lamentablemente, quien no sabe, como que no ve. Entonces, hay mucha gente que todavía sigue cometiendo esos errores y no se da cuenta que los está haciendo. ¿Está? Bien. Peligro de esto, el Finvestas. Más de uno de ustedes lo debe conocer. Es un equipo que estaba corriendo en la Volvo Ocean Race y que navegando, esto ocurrió en el 2014, se tragaron ese arrecife que se llama Cargados Carajo. Venían navegando y se lo comieron, lamentablemente. Acá están las rutas que hicieron todos los otros barcos, estos son todos los otros barcos, y estos son ellos. Cuando, bueno, obviamente no se murió ninguno, los rescataron. Cuando hacen la investigación y empiezan las cosas, el navegador no había abierto la escala correcta. Sabía que había un arrecife, pero no lo puso en la escala correcta, lo dejó siempre en una escala menor. Con lo cual, se lo terminaron tragando. ¿Tá? Y no eran improvisados y tenían las mejores, los mejores equipos, la mejor navegación. ¿La de Mafalda? Avioncito, y Manolo tiene un barquito. Y no sabe qué falló. Bien. Pasa que Manolito es gendarme. Es una tesis que tengo yo, que Eolo es gendarme. Pero bueno. Vengan al curso y se las cuento. Bien. Acá tenemos el OpenCPN. Más de uno de ustedes lo debe utilizar. Yo lo uso como ejemplo de visualizador que te permite manejar cartas vectoriales o raster, indistintamente. ¿Tá? Entonces, yo voy a explicar así mucho. Ahí tengo todas las cartas que las bajé de internet. ¿Tá? Entras en hidrografía, te bajas todas las cartas que hay, gratis, son todas raster. ¿Tá? Todos los cuadraditos rojos son cartas rasterizadas. Y también lo hice con Brasil, con Chile, fui bajando y fui recolectando cartas, porque bueno, yo la uso, entonces me sirve. ¿Tá? Pero, si ustedes se fijan, en los Estados Unidos del Norte de América, todos los cuadraditos son verdes, y estas cartas son vectoriales, y se pueden bajar gratuitamente. Pero claro, son norteamericanas, hay que ir a navegar allá. Pero bueno, si me invitan voy, Las bajás gratuitamente de la página del NOAA. Entren NOAA, NOAA, cartas ENC, Electronic Nautic Charts, y ahí vas a encontrar raster y vector. Está Estados Unidos dividido en 7 regiones, vos elegís la región que querés y las bajás, son gratis. Ellos no cobran por las cartas vectoriales. Pero a mí me sirven para mostrar lo que es una carta vectorial y que al lado, obviamente, no siempre no me permite hacer esto, pero este software, el OpenCPN, es gratuito, es un open source. No, lo bajás de internet, es gratis. Bueno, vamos a hacer un zoom por acá. No, por ahí no. Vamos a ir a la península de la Florida. Por ahí. ¿Sí? Y bien, acá ya tenemos
una carta vectorial. ¿Sí? Distan bastante de las cartas nuestras, pero tiene la ventaja de que uno puede posicionarse en cualquier lugar de la carta, hacer clic derecho, pedir. Lo estoy leyendo. Consultar el objeto y no me estás abriendo. ¿Por qué? Esta es una raster y esta es un zoom. Puede fallar, como siempre. Debería cruzar cuando lo necesitas, que falla. Esto es raster y esto es vector. Entonces, si yo vengo acá y hago clic en este objeto, y ahí me dice que pero no está mostrando. Porque mostrar era el primero. Porque tengo un problema de parallaje. No, pero tengo que ir a consultar el objeto. ¿No? Ahí, arriba de tu Y ahí me tiene que abrir el diálogo y no me estás abriendo. No te odio. No, ya sé que no vas a creer, pero me funciona mejor cuando me obedece la electrónica, ¿viste? Y últimamente la electrónica me está fallando. No me está queriendo. Los datos están bajados ahí en la misma carta, ¿no? Todo adentro de la carta. Pero aquí se conecta a buscar información. No. Te baja, sí. Te consume memoria de los pagos. Claro, lo bajaste y te consume. Te consume memoria de los pagos. Yo debo tener algo así como 400, casi. Esta tiene un tera, así que debo tener como 400 gigas de carta vectorial. Porque te baja todos los bases de datos. Pero no me estás obedeciendo, no sé lo de qué. ¿Cómo te funcionas? Están faltando un montón de objetos, te digo, no solamente ese. Están faltando las cosas de marea, están faltando un montón de objetos. Zoom excesivo de usuario. Sí, claro, te avisa cuando tenés un zoom excesivo, te avisa la carta electrónica. Pero bueno, lamentablemente no me está queriendo funcionar. Me da tanta bronca que no me funcione esta cosa. Porque esto es raster. ¿Sí? Y esto es lo mismo en vectorizado. ¿Por qué no estás andando? Sí, estoy pidiendo zoom excesivo, pero te avisa y así todo, fíjate que te pasa a la siguiente escala. ¿Entendés? Y vos siempre vas a tener la mejor definición y vas a entrar y siempre hay una escala más. Es como tener carta, cuarterón y todo en una sola cosa y siempre con la mejor definición y la mejor calidad. Y en algún momento hasta me permite interactuar, cosa que hoy no me está dejando hacer y no sé por qué. Y me pone el tomate. Estamos con gris. Pero bueno, Ya está. no me lleva el apunte hoy. No me lleva el apunte. Y eso te puede pasar. Lamentablemente te pasa en navegación y te quieren matar. Porque necesitas la información. No es que te puede dejar de dar información. Y eso es lo que tiene el ECDIS. El ECDIS es independiente de que me funcione o no me funcione. Funciona siempre. Y esto con las cartas electrónicas se puede pasar. Lo que vos querés hacer en ese momento, porque cruzó, no lo podés hacer. Ventajas y desventajas de la carta electrónica. La carta electrónica tiene una ventaja, que es que yo puedo, sobre cualquier carta, yo puedo pedirle
con una herramienta que me baje el grid meteorológico. No sé si saben, pero existe un programita que, por ejemplo, hay muchos, son libres. Por ejemplo, uno de los que yo uso es CZY-Grid. Vos te conectás con el CGRID a través del teléfono, generás un mapita, seleccionás el área que tenés que querés bajar el pronóstico, le decís qué tipo de pronósticos de superficie tenés en altura, vos seleccionás los parámetros y te bajan imágenes satelitales de ahí a 8 días para adelante. Tenés toda la información meteorológica de presión, nubes, precipitaciones. Es un pronóstico de 8 días para adelante. Nosotros usamos mucho, lo usamos mucho en regata, y funciona bastante bien. Y lo que hace es publicarte esto superpuesto en... ¿dónde estás? Cartas, meteorología, tendría que darlo mareas. Y te abre la carta meteorológica, la cual vos podés ir moviendo así en saltitos de suma esto para que se vea un poco más. Yo esto lo puedo ir moviendo para adelante y para atrás. Lo puedo ir moviendo hora por hora, saltos de 3 horas. Entonces te puedo pedir que me muestre las nubes. Nubosidad. Entonces te muestro las nubes, te va a ir diciendo cómo se van a ir moviendo las nubes durante los próximos 8 días. Y lo tenés todo en la misma carta. Tomás el laburo, bajas todo una sola vez y lo llevas a navegar. Son las ventajas de la carta electrónica. Pero hay que tener mucho cuidado con aquellas cositas de las que estuvimos hablando. Bueno, les pido disculpas de que me fracasó mi carta vectorial, que no sé por qué. Poner toda la noche a ver por qué. Y le voy a poner fondos azules celestes. Le voy a poner fonditos celestes a las cosas para que se vea bien la... Me quedé pensando por qué ese hombre cuando usaba el iPad no le daba, capaz que no trabaja con el entorno Windows y no tiene nada que ver conmigo. Pero no importa el entorno en el que vos trabajes, la cartografía no puede cambiar la georreferencia. Entonces, cuando vos pasás o migrás de un sistema a otro, el programa no puede alterarse, porque la cartografía no puede alterarse. ¿Entendés? El problema que tiene ARCI Explorer, y que ellos mismos te lo reconocen, es que no estaba hecho para... estaba fabricado para cuando no existían las cartas, que cualquiera pudiera fabricar su propia carta. Entonces, el ARCI Explorer te permite georreferenciar la carta. Te deja abierta la georreferencia y vos la podés modificar. De hecho, era un ejercicio que hacemos en el curso de piloto. Tomamos una carta y la corremos 3 millas, la agarramos 3 puntos. Uno lo corro 3 millas para allá, uno para arriba, para abajo, el otro para allá. Y después abrís la carta y No estás en ningún lado. no notás la diferencia, pero después cuando pones los waypoints están todos corridos. ¿Entendés? Y eso es un peligro porque en todo momento esa georreferencia queda abierta en estos sectores. Ese es el problema. Y cuando hace esas conversiones, por ahí la tiene. Y para los que usan Marionis, ahora no, porque ya la hidrografía dio la posición, pero
hasta hace un tiempo, ahí cerca de La Plata, había una barcaza, la barcaza El Indio, que se hundió cerca de La Plata. Y hasta hace un tiempo, la posición de la barcaza del Indio era reportada por los que navegaban. Y Navionics tomaba esa información y daba esa información. Y la barcaza del Indio podía tener 5 posiciones distintas. Llegó a tener 5 posiciones diferentes. ¿Por qué? Porque Navionics es un algoritmo, no es una persona. Toma la información de los usuarios y por repetición la da por válida. Y eso es lo que te devuelve como información, lo cual es inaceptable. ¿Ah? Por eso el Navionics es bárbaro, te muestra, una carta es hermosa, pero no está ni hecha, ni manejada, ni actualizada por personas. Está hecho todo por un algoritmo. Y por último, ya lo libero. Cuando vos usás un ECDIS, que es el único que se actualiza, el ECDIS, lo primero, para actualizarte la carta, lo primero que te pregunta es si vos estás amarrado, fondeado o varado. Si no, no te puede actualizar. Navionics no lo hace. Navionics en cualquier momento te puede bajar una actualización. Y para bajarte una actualización, dependiendo de la cantidad de cartas que actualice, te puede llevar entre 40 y 50 minutos. Con lo cual, se toma tu sistema por 40 o 50 minutos y a vos te deja esperame a que termine. ¿Entendés? Ese es el otro peligro, porque... Estacionar porque por ahora... Claro, hace algo, sí. Y si anda a la banquina, porque por 40 o 50 minutos me quedo con tu sistema. De verdad, tarda. Sí, tardan. Sí. Dependiendo de la cantidad de cartas. Normalmente, el paquete de cartas vectoriales está entre 40 y 45 minutos mínimo. Lo cual te puede llegar a dejar 40 a 45 minutos sin sistema. Así que tener la carta, aunque sea, como para poder salir. ¿Sí? David, discúlpame, ¿en qué lugar decís que está la barcaza esa? La barcaza del Indio, te la muestro. Está cerca de Recalada. No, de Recalada no, perdón. Está en. La Plata. Roda la Plata. Está en Roda la Plata. Del canal para acá. Ahora te la muestro porque yo la puse acá. Espero que se vea por el fondo. Porque está en una parte media blanquecina. La plata, acá. Se suma ahí. Hace vídeo. Acá. Ahí dice. Ahí arriba. Acá. Con el indio, acá. Ah, ¿es la grúa de eso? ¿Esa grúa amarilla? Es una especie como de grúa que le sale una percha. Eso de parte de la draga se hundió y quedó ahí. ¿Está? Bueno, ahora está posicionada por hidrografía, entonces sí tiene la posición correcta dada, pero hasta hace un tiempo, te digo, era un mes, llegó a tener 5 posiciones distintas en Miami. Iba cambiando según los reportes. No te da mucha certeza. Terminamos. Gracias. Gracias.